Buenos días a todos los que están asistiendo ahorita en estos momentos. En el Ornitorrinco decimos hacer un día muy especial porque es 1 de mayo y porque es, pues, con el confinamiento, pues es tal vez una de las raras veces en que no podamos salir a las calles a manifestar. Ya habíamos escuchado hace un tiempo por David Castillo que era una situación, el confinamiento que a veces se utilizaba justamente porque como no hay manifestación, porque no hay gente en las calles, pues se utiliza para hacer cosas que no deberían, como el glifosfato. Entonces nos pareció muy importante dedicar artes plásticas a esto, a analizar un poco de qué manera el arte puede volverse un elemento político y al mismo tiempo estético y artístico. Entonces hoy tenemos la fortuna de tener al equipo de Transhistoria, entonces a María Sol Barón y a Camilo Ordóñez, que nos van a hablar de un artista muy especial, Clemencia Luceno. Los dejo con ellos y ustedes ya pueden comenzar si quieren a hacer sus comentarios para que cuando después de analizar la obra pues comenzamos a intercambiar. Bueno, buenas tardes. Hola, buenos días a todos. Vale, yo soy María Sol, acá está Camilo. Hola a todos. Nosotros tenemos un equipo de trabajo hace 12 años. Trabajamos proyectos que indagan sobre la historia del arte, la cultura visual, y vamos a presentarles muy brevemente parte de la investigación que hicimos sobre Clemencia Lucena y sobre los trabajadores del arte revolucionario. Entonces, nada, pues bienvenidos. Creo que ya podemos poner las imágenes, Nicolás, si te parece. ¿Listo? Listo, bueno. Ya están puestas. Ok, gracias. Vale, entonces, este proyecto, esta investigación que queremos compartirles empezó en torno a esta mujer que están viendo en esta imagen, Clemencia Lucena, que es una artista que militó en el partido maoísta MOIR, y ese fue el origen para comprender todo un conjunto de trabajo colectivo partidario que nos llevó a hacer una recopilación de material que vamos a ver ahorita y a entender qué era el Frente Cultural del MOIR y los autodenominados trabajadores del arte revolucionario en la década de 1970. Esa fotografía con la que arrancamos es bien bonita, nos gusta bastante porque le resume a uno muy bien las diferentes facetas de Clemencia. Ella la conocimos nosotros como pintora, por supuesto, por la historia del arte, pero Clemencia también hizo crítica política y crítica de arte y pues esa foto en particular, esas líneas rojas, son del proceso de diagramación de esa foto para un periódico del MOIR que es Tribuna Roja. Entonces, como que esa foto en sí misma, como comentó, señala un montón de lugares con los que Clemencia estuvo trabajando en su vida. Nosotros conocimos el trabajo de Clemencia Lucena cuando hicimos un primer proyecto sobre arte y cultura visual en los años 70. La imagen que están viendo arriba a la izquierda justamente es una fotografía de esa exposición que hicimos en 2010 en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Como que hay un nichito ahí relativo a Clemencia, que está, pues, por supuesto, con un montón de artistas y colectivos. Y una de las cosas también como bonitas que fuimos encontrando y comprendiendo es el trabajo colectivo de varios artistas en esa época. El cartel que están viendo a la derecha es un cartel en el que trabajaron Clemencia Lucena, Nirma Zárate y Diego Arango. Es un cartel que nos parece también muy importante para comprender la época y sobre el que volveremos más adelante. Abajo tenemos una obra de Clemencia Lucena, ya muy posterior, de 1976-77, es un campesino. Y ese, digamos que fue como nuestra manera de empezar a entender su trabajo. Bien, esa fotografía del campesino con la bandera roja también nos resultaba muy significativa en la medida en que fuimos entendiendo el trabajo de Clemencia,
porque, como vamos a ver en unas imágenes de las próximas diapositivas, se van a dar cuenta que el MOIR comprendió muy rápidamente el rol del arte y de la producción visual en su ejercicio político, y entonces como que esta pintura nos resuelve la imagen de un campesino militante casi como un emblema del partido, con esa bandera roja muy fuerte. Fíjense la fotografía a la derecha, a manera de reportería gráfica, cómo se corresponde, y fíjense en el bolsillo trasero del pantalón del campesino justamente aparece, perdón, el periódico Tribuna Roja allí entorchado, que era del que estábamos hablando hace un ratito. Lucena también fue una crítica de arte y publicaba artículos en varios periódicos del país, es decir, fue una mujer que estaba, digamos, en la escena de la discusión sobre, pues por supuesto, sobre el arte y sobre la relación entre arte y política. Bien, ahí vemos justamente algunas fotografías, algunos registros que nos permiten imaginarnos un poco el tipo de movilización que el MOIR sacaba adelante precisamente en un 1 de mayo. Aquí a la derecha se alcanza a ver una pancarta color naranja y alcanzamos a leer ahí la consigna del 1 de mayo. Y como les decíamos con la imagen anterior, pues la proyección, la autorrepresentación del MOIR como un movimiento de masas populares con sus banderas rojas en este tipo de movilizaciones van a ser muy característico. Vemos la correspondencia, por supuesto, en la pintura de Clemencia Lucena a la izquierda, donde aparecen multitudes militantes del MOIR acompañando la movilización, y aquí en la fotografía de la derecha, esa esquina, seguramente quienes conocen Bogotá la reconocen bien, es la Jiménez con Séptima. Esta es la fachada de la iglesia de San Francisco. Aquí se alcanza a ver, donde estoy pasando el mouse, no, creo que no se ve en la transmisión, se ven un par de pancartas pegadas a la fachada de la iglesia de San Francisco, sobre las que vamos a volver más tarde. Bien, de pronto hay algunos que no conocen la historia del MOIR, entonces vamos a contarles un poco. MOIR es una sigla que significa Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Es un partido político de corriente maoísta, pero de nueva democracia, es decir, que nunca ha creído en la lucha armada, cree solo en la toma del poder a través de las elecciones. El MOIR tiene una historia larga. El nombre de ese partido tiene que ver con que su origen fue un movimiento obrero. La idea era que fuera una federación sindical. Pero bueno, sobre eso hay varias investigaciones y textos, no vamos a profundizar en eso, pero digamos que mucha gente tiene como la duda de por qué un partido político se llama Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Y esa es la razón. De movimiento hubo algunos que discutieron cuál era la mejor manera, bueno, cómo era importante hacer un partido político, y eso lo lideró Francisco Mosquera. Y la decisión fue participar en la lucha electoral. Y entonces eso también nos permite entender un poco toda esa producción que vamos a mostrar de los trabajadores del arte revolucionario. Aquí una vista más del tipo de imágenes que reconocimos en nuestra investigación, que dan cuenta justamente de esas concentraciones, aquí no en el espacio público, sino al interior de algún auditorio, creo que es de una asociación sindical. Y pues atrás aparece una serie de pancartas de gran envergadura que por supuesto en su mayoría fueron realizadas por los miembros del Frente Cultural del MOIR. Las pinturas que se ven alrededor son, como en el caso de la diapositiva anterior, pinturas de Clemencia Lucena, seguramente resueltas a partir de registros fotográficos y de su presencia testimonial en estas movilizaciones. Y fíjense bien cómo esas pinturas pues constituyen casi una iconografía del MOIR y la presencia de esta cultura material y cultura visual del movimiento en torno al uso de las pancartas y de las banderas rojas, como corresponde con la fotografía a la izquierda, que también fue reconocida en nuestra investigación. Sí, entonces podemos decir que Lucena es como una de muchas artistas que se vincularon al MOIR.
pero como vamos a explicar ahora, todo este movimiento, todo este frente cultural, participaron muchos otros artistas, no solo de las artes plásticas. Lucena, pues, es protagonista en esta presentación, en esta investigación, pues es porque es una de las más conocidas, pero justamente como que la investigación nos abrió la posibilidad de comprender que Lucena era una entre muchas pintoras y pintores, y era el sector de las artes plásticas, pero paralelo estaba el sector de los músicos, los titiriteros, los teatreros. Y justamente este cartel es como súper clave en la indagación, digamos, esta fuente visual, este cartel. Nos lo encontramos haciendo otro trabajo sobre el taller Cuatro Rojo. Es un colectivo donde participó Nirma Zárate y Diego Arango. Y este cartel es clave porque si ustedes leen, sí, es cierto, lo que está anunciando es el primer encuentro de los trabajadores del arte revolucionario, bloque sindical independiente de Antioquia. Ahí se comprende que es un momento de tránsito entre eso que iba a ser el MOVIR como federación sindical hacia el partido político, que ya en ese momento, en noviembre de 1970, se está definiendo esa transición. Y de resto dice Comisión Cultural Nacional del MOVIR. Este cartel, según las entrevistas que hemos tenido con algunas personas que han tenido, sí, relación con él, y de algunos moviristas contemporáneos, amigos de Lucena, nos cuentan que este cartel lo hicieron, digamos, en él participó Lucena en diálogo con Zárate y Diego Arango, que eran los que conocían en ese momento la técnica de la serigrafía. Lucena no la manejaba. Entonces hay un trabajo ya de colaborativo, y también nos interesa mucho ese cartel por cómo se conforma en un documento que nos habla de ese mote, Trabajadores del Arte Revolucionario, que es una sigla, ¿sí?, importantísima para aquellos que van a afiliarse al MOVIR. Y no sé, incluso también varios artistas de otros partidos políticos les interesa autodefinirse como trabajadores del arte revolucionarios, no como artistas, sino trabajadores del arte. Entonces el cartel, resumiendo, pues es muy potente porque lanza tres propósitos del MOVIR muy claros. Por un lado, cada uno de ellos expuestos en los lados del cuadrado, excepto el de la fecha abajo. Al costado derecho, pues nos menciona la Comisión Cultural del MOVIR. Fíjense, la fecha es 1970, cuando se crea el MOVIR, y se está creando el Frente Cultural casi de manera simultánea. En la parte de la izquierda, lo que decía María Sol, el concepto de trabajadores del arte revolucionario, que es desde donde se van a situar los artistas moiristas, que dejan de lado el concepto de artista por considerarlo muy burgués, y entonces enarbolan esa idea del trabajador del arte revolucionario. Y por último, en la parte superior, bloque sindical independiente, que nos recuerda que buena parte del trabajo de base social del partido se va a resolver liberando los sindicatos industriales y generando bloques sindicales independientes que no estén vinculados a partidos tradicionales. Bien, un año largo después de ese encuentro, o como 9 meses después de ese encuentro, estamos en la coyuntura ya del periodo en que ya el movimiento estudiantil de 1971, que es el movimiento estudiantil más importante del siglo XX en Colombia, ha sucedido. Se han involucrado no solo las universidades públicas, sino las privadas, en particular la Universidad de los Andes, o bueno, entre ellas la Universidad de los Andes. Y en los Andes hay varios estudiantes de la carrera de Bellas Artes y de Arquitectura que empiezan digamos, a participar del movimiento estudiantil y empiezan a encontrar digamos, a ese partido, al MOVIR, y les empieza a interesar muchísimo su perspectiva ideológica. Entonces ahí entran a militar muchos amigos de Clemencia Lucena. Clemencia no estudió artes en los Andes, pero varias de sus amigas cercanas
pintoras, que ahorita vamos a ver algunas de sus obras, estudiaban en los Andes. Ellas y ellos nos han contado toda su experiencia sobre también como la represión que se vive, no solo policial en ese momento, sino también de las autoridades universitarias, que lleva a la expulsión de estudiantes y profesores y de algunos estudiantes moviristas en 1971. En ese contexto es que se produce este cartel que estamos viendo, que tiene un lenguaje que es muy característico de Nirma Zárate y Diego Arango. Es un cartel que, como ven, apropia información de periódicos, son noticias reales, articuladas, y también articuladas con esas fuentes visuales que están viendo, arriba dedicada a la imagen de las represiones al movimiento estudiantil, y abajo a personajes de las élites del gobierno. Está el presidente de la República, uno de los fundadores de la Universidad de los Andes, Mario Lacerna, el expresidente Mariano Espina Pérez y sus familiares. Entonces es un trabajo colectivo, como ven ahí en la ficha técnica, que tiene la intención de circular en el espacio público y un poco se anticipa a todo lo que los movilistas van a hacer de trabajo en calle y de eso que se llama los dacibaos, que más adelante vamos a hablar de ello. Bien, entonces tenemos para el año 70, 71 un momento de cercanía entre Clemencia Lucena, Diego Arango y Nirma Zárate. Después del año 71 pensamos que después de la realización de este cartel que estamos viendo, ese equipo, esa colaboración no va a continuar, desconocemos las razones, pero si conocemos, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes, el tipo de pintura que se resolvía desde el Frente Cultural del MOIR, podemos encontrar también algún tipo de diferencia estética con lo que el MOIR se proponía. María Sol mencionaba este tipo de composición como de un interés que van a mantener Diego Arango y Nirma Zárate en su faceta del taller 4 rojo, de apropiar, de fotomontar, y ese tipo de lenguaje no va a ser empleado por los artistas vinculados al MOIR, por los trabajadores del arte revolucionario del MOIR, sino que se va a resolver un tipo de imagen en la pintura muy vinculado a cierto realismo. Aquí 6 ejemplos de artistas que les estábamos mencionando hace un rato, entre ellas Carmen Gómez, Eugenia Escobar, Constanza Montoya, Amalia Irarte, María Victoria Benito, Roberto Pisano y Armando Múnera. Entonces, fíjense, dentro de estos 6 ejemplos nos podemos hacer una pequeña idea del tipo de rol que las imágenes resueltas desde la pintura tendrían en el frente cultural de los trabajadores del arte revolucionario. A la derecha, el bloque, la columna de la derecha, fíjense, es una representación que recuerda un poco los fines del realismo en el siglo XIX, de personajes campesinos, de dignificar el rol del campesino a través de la pintura. El de la mesa comedor es bien interesante porque es un escenario campesino, pero también nos da cuenta de los procesos de organización de las bases campesinas. En la columna del centro, arriba, una imagen bien interesante que da cuenta justamente de una representación a través de la pintura de esas movilizaciones multitudinarias con banderas rojas, con pancartas, y si tuviéramos una vista un poquito más amplia, sería interesante darse cuenta que el que está en medio de todos, elevado con camisa azul celeste, pues es Lenin, y un poquito más atrás, barbudo, aparece Marx. Entonces, como que Marx y Lenin están participando de la movilización moirista que está llegando desde la ciudad, desde un escenario rural, desde el campo, está irrumpiendo en la ciudad. En la parte de abajo, algo muy relacionado con lo anterior, y es escenas de campesinos con banderas rojas moiristas en un ejercicio de acción directa retomando la tierra. A la izquierda, arriba, un proceso de organización obrera en la ciudad, utilizando las vallas que limitan el área de construcción o de trabajo de un barrio como soporte para
localizar las consignas del MOIR, que ya vamos a ver eso no solo en pinturas, sino a través de registros fotográficos. Y abajo a la izquierda, una que a mí personalmente me gusta mucho, porque es la plaza de un pueblo, además resuelta dentro de una lógica un poco naif, un poco primitivista. Entonces, la plaza de un pueblo donde se está llevando a cabo una obra de teatro que tiene, digamos, un rol instructivo, pedagógico, sobre la manera en que se debía resolver la toma del poder por parte de esas bases sociales. Y fíjense que al costado izquierdo de la plaza se ve cómo está entrando el ejército a reprimir la movilización social. Entonces, como que esa pinturita así con su estilo sencillo, naif, primitivista, como que termina siendo toda una lección sobre el rol que el teatro, a través de su representación, debía cumplir pedagógicamente en el ejercicio de toma del poder. Bien, tenemos acá justamente como un tipo de material impreso que producía el MOIR, sigue produciéndolo también todavía, pero en el que involucra algunas de las obras, especialmente de Clemencia Lucena. Estos bonos, bueno, para los que no conocen, pues funcionan como una inversión de ciudadanos, militantes, amigos, simpatizantes del MOIR pues para su funcionamiento y su continuidad política. Y nada, pues esta diapositiva lo que muestra es a la izquierda un cartel que encontramos en uno de los archivos que indagamos. Nos fueron muy útiles el archivo del MOIR, de la Casa MOIR, también de la Biblioteca Luis Ángel Arango, no sé si Camilo lo mencionó. No, todavía, ahorita lo retomamos. Sí, digamos, la Diapoteca de la Luis Ángel Arango también, pues hay que dar las gracias por ese material que ellos empezaron a hacer desde hace muchos años de documentación, de registro de obras de arte en exposiciones que se hacían en Bogotá. Entonces aquí tenemos al candidato del MOIR, no recuerdo bien si es del 72 o el 74. El MOIR empieza a participar en política en el año 72 y lo que nos interesa es pues ver, ¿no? Cómo se replica y cómo digamos, si hay un ejercicio de apropiación fotográfica que es muy común en los trabajadores del arte revolucionario, o por lo menos en el caso de Clemencia Lucena. Y pues justamente en la imagen de la derecha, esta es una postal, pero la pintura original es una pintura de Clemencia Lucena y que tiene, pues nada, que muestra un cartel también para elecciones con una frase de Jorge Eliezer Gaitán, que es la que tiene letra roja sobre ese fondo amarillo. Bien, como lo decíamos hace un rato, pues el MOIR es un partido declaradamente maoísta que tiene unas diferencias muy claras con el ejercicio de acción del maoísmo en la medida en que toma esta línea de nueva democracia, pero su pensamiento, la genealogía de su pensamiento, por supuesto, vincula a Mao y a Marx. Entonces, como les mostrábamos en la pintura de hace un ratito, la figura de Marx va a ser muy importante en las movilizaciones moiristas y en la forma de autorrepresentarse como partido y como movimiento. Aquí vemos justamente alguna serie de acciones y de imágenes que el MOIR justamente se echó al hombro en 1983 tras los 100 años, la conmemoración de los 100 años de la muerte de Marx. Se hicieron una serie de carteles, allí estamos viendo registros fotográficos de dos, el de la izquierda al parecer diseñado por Clemencia Lucena, el de la derecha en blanco y negro, después vamos a volver sobre él, que está girado, y una fotografía muy importante que pudimos reconocer a partir de testimonios de las personas y militantes del MOIR que entrevistamos, que fue una acción de conmemoración en la tumba de Marx en Londres en ese mismo año. Esto es parte de la documentación documentos visuales que encontramos en los archivos de moiristas y que nos muestran, pues nada, el fervor religioso de los, como lo queramos entender, pero un fervor religioso por la figura de Mao Zedong como orientador, ¿no? de sus ideas y, por ejemplo, pues para los trabajadores del arte revolucionario,
para los intelectuales y para los artistas en particular, las palabras de Mao Zedong del foro de Yenan pues son súper importantes y son las que orientan no solo su práctica artística, si la podemos denominar así, o su trabajo artístico más bien, sino, por ejemplo, en el caso de Lucena, su crítica artística, ¿cierto? Entonces ella va a hacer unos análisis, no vamos aquí a profundizar en eso, pero ella hace unos análisis sobre el arte colombiano expresado en los salones, o digamos que se manifiesta en los salones nacionales de artistas y va a hacer una clasificación sobre esas producciones de, ¿no? Que pues para ellas son algunas muy pequeño burguesas, unas producciones que son las válidas en términos de ser un arte verdaderamente revolucionario y un arte que ella considera como un arte de izquierda, pero falso, ¿sí? Como lo denominan varias de sus críticas de arte sobre el Salón Nacional. Entonces, pues nos resultan muy significativas estas fotos, estos registros de esos actos políticos con Mao como fondo, como esa escenografía que se forma allí, porque hay un ejercicio ahí de producción visual y, digamos, en el buen sentido de puesta en escena. Y habría entonces que pensar lo que estaba introduciendo María Sol, cómo las directrices de Mao en el foro de Yenan van a pesar en el rol del arte como un dispositivo de formación a las bases sociales desde la pintura, desde los títeres, desde el teatro. En esta diapositiva vemos arriba los dacibaos, como unas imágenes que encontramos en internet, de los dacibaos en China. Los dacibaos, ahora no me recuerdo qué traduce el dacibao, es un término, digamos, es una palabra, no sé cómo se llamaría eso, un chinismo, no sé. Es la manera en que se escucha la palabra en chino y traducida, o trasladada al español. Y es un tipo de material que fue muy importante en China desde el siglo XIX, pero que desde Mao Zedong fue súper importante, digamos, estas carteleras. Y como ven, son carteleras que tienen estos diagramas chinos, pero también muchos tenían imágenes, ¿sí? Y eso es lo que definiría un dacibao. Dacibao literalmente es un periódico resuelto con grandes caracteres. Entonces, un periódico mural. Entonces, esta foto de arriba a la izquierda lo ejemplifica muy bien. Fíjense, en esta fotografía de arriba a la izquierda uno ve la fachada cubierta, empapelada totalmente con ese periódico mural de grandes caracteres y el tamaño de los letreros se va comportando casi como en un tabloide, arriba más grandes, más altos y van disminuyendo hasta que llegan al nivel del transeúnte que puede leerlos directamente. Entonces, por supuesto, eso va a pesar en el ejercicio del Frente Cultural de llevar al espacio público una producción visual que sirva de vehículo al ejercicio político del MOIR. Esta fotografía de abajo a la derecha nos gustó bastante. Fíjense que es una publicidad, creo que es de unos cigarrillos colombianos que ha sido tomada como soporte para poner dacibaos maoístas o moiristas. Justamente se alcanza a ver completa allí el homenaje a Mao Zedong, pero aquí abajo se alcanzan a ver otros dacibaos del MOIR que ya han sido arrancados y la valla seguía siendo objeto de intervención. Bien. Y pues esta es la aplicación de esa práctica de la Revolución Cultural China a Colombia, que pues, se hizo en muchas ciudades, ¿no? Con todos los militantes y las bases de los moviristas. Entonces ahí vemos la pegatina de carteles y esto pues era un trabajo en el que participaban pues muchos militantes, ¿sí? Porque también como que de alguna manera el maoísmo y el movirismo como que propende por una estructura relativamente horizontal, ¿no? Donde intelectuales, artistas, campesinos, obreros,
deben estar pues comprometidos con el trabajo de militancia Fíjense, y propaganda. Fíjense aquí la escala que toma Seda Cibao, que para nosotros era muy impresionante, pues ver el nivel de trabajo que decidieron echarse al hombro estas personas del Frente Cultural al resolver estos Dacibao gigantes, ¿no? Como que nos imaginábamos el tipo de trabajo que debían resolver. Fíjense que el tamaño de cada letra es más o menos el tamaño de una persona, es como un metro de alto cada letra. Y eso todo está resuelto en pliegos de papel. Entonces, la realización, la intervención, la pegada, y por otro lado, fíjense la composición, pues no, esta en particular nos recuerda como esa cosa un poco religiosa, decíamos, cuando aparece Mao escenificado en los actos políticos del MOIR, ¿no? Aparece Mao allí acompañado de la bandera china, por supuesto, y de la bandera moirista, en esa monumentalidad del anuncio. Además de los Dacibaos, tenemos toda una producción de murales sobre paredes, sobre muros callejeros, y también pinturas sobre tela colgadas en el espacio público, ¿sí? Los murales son los de las esquinas arriba, izquierda, abajo, derecha, y las pinturas, bueno, por lo menos esta, a la izquierda es una pintura colgada, y todo esto, digamos, está orientado a, a la propaganda política, pero digamos a lo que estaba mencionando Camilo, que para el MOIR era fundamental, y era acompañar a las bases populares en su formación política, lograr un gran, ¿no? Movimiento de masas que acompañe al MOIR y que vote correctamente el día de las elecciones y esa sea la vía de la toma del poder. Entonces, todo esto que están viendo ahí también se volvía muy importante previo a las elecciones, ¿sí? Y por eso algunas tienen que ver con eso, también con celebración de efemérides, y como en el caso de la izquierda, y esta que vamos, bueno, unas que vamos a ver adelante, tiene que ver con manifestaciones críticas del imperialismo comunista ruso. Aquí volvemos a la manifestación del 1 de mayo que habíamos visto hace algunas diapositivas hacia el inicio de la presentación. Yo les decía que recordaran esa esquina de la iglesia de San Francisco, porque ahí están pegadas estas pancartas también de gran escala. Esta dedicada explícitamente al 1 de mayo. Y quiero volver a la revisión de la fotografía de la movilización masiva para que se fijen en este cartel blanco que dice el canal de Panamá para Latinoamérica. Como que esa va a ser otra dinámica del MOIR, y es tratar de situar y reconocer los procesos de cada nación de manera contextualizada, regionalizada, y rechazar todo tipo de práctica imperialista, como se manifiesta en esta otra pancarta que al parecer se pegó en Manizales, que gusta reconocer. Fíjense esa realización. Camilo, ¿Sí? tenemos problemas de sonido, algo pasó ahí. ¿Puedes hablar de nuevo? Sí, ¿me escuchan bien? Ya, había como un eco desagradable, listo. Listo. Listo, entonces estábamos señalando cómo en esta pancarta resuelta en Manizales, con la misma lógica de las que veníamos mencionando antes, se hace explícito ese rechazo a prácticas imperialistas, vengan de la esquina que vengan. Fíjense la pancarta que se ve pintada dentro de la pancarta que dice fuera rusos de Afganistán, ¿no? Esa es cercana a 1980, un momento en que la Unión Soviética había dado continuidad a sus ejercicios de intervención, y recuerden que de intervención internacional, y recuerden que China rechaza, en ese contexto rechazaba un proceso revolucionario que cooptara a otras sociedades, entonces imperialistas. Entonces aquí vemos cómo se asoma también el pensamiento de Mao en la actitud moirista, y por supuesto en la resolución de la pancarta. Bien, creo que hasta acá hemos hecho como un acento en las artes plásticas. Acá lo que queremos es mostrarles como esas otros sectores artísticos del Frente Cultural del MOIR.
sobre los cuales quizá a partir de lo que hemos investigado hay más literatura y hay unos documentos muy interesantes de unas investigadoras paisas sobre, no solo sobre las brigadas de trabajadores del arte revolucionario moviristas en Antioquia, sino también hay una chica que tiene un libro que se llama A Teatro Camaradas, y buenísimo para entender todos estos frentes culturales, no solo el del Movir, sino el del Partido Comunista marxista-leninista y el de los trotskistas, bueno, todas las distintas izquierdas, y cómo la gente joven y los estudiantes sobre todo estaban aquí en Colombia convencidos de que íbamos a lograr unos como lo que Cuba había hecho, o lo que los argelinos habían logrado, o lo que los estudiantes del 1 de Mayo o los de Tlatelolco habían hecho ya. Bien, en estas tertulias musicales y acciones teatrales en el espacio público, fíjense, se reconoce lo que veíamos en la pintura primitivista aquella, una acción directa de acompañamiento a la manifestación política en las calles. Igual sucede en estas imágenes, arriba de movilizaciones como tal. Fíjense la del niño llevando su pequeña pancarta con el uso de una caligrafía en particular. Es bien llamativa, al igual que las pancartas de Mao y de líderes locales en la imagen blanco y negro de arriba a la derecha. Volvemos a Lucena con la pintura de abajo a la izquierda, que justamente da cuenta de un proceso de organización rural, de una reunión de bases campesinas en torno a un proceso de organización, y la foto de la derecha pues corresponde bien a ese contexto. Creemos que es una esquina de una sede del MOIR, al parecer en Maganguey. Fíjense cómo toma lugar sobre el muro uno de estos murales que veníamos señalando antes. Bueno, y estas son como si todo el trabajo de agitación y propaganda, ¿no? De hacer, por ejemplo, los moiristas hacían estos llamados en los barrios, en los pueblos, en las veredas, actos multitudinarios donde precedía una pequeña obra de teatro donde tocaban los del Son del Pueblo, que es el conjunto musical en el que trabajaron Gustavo Martínez y César Mora y otros. Entonces, todas estas actividades, fíjense que tenían una estrategia donde la cultura y el arte cumplían un papel formativo, de formación política, y acompañaba, y podríamos decir que sí, amenizaba como esa actividad política. Y eso tiene que ver mucho con las ideas de Mao Zedong, que están en muchos de sus libros y sus obras y sus discursos, donde él habla de que debe haber un frente, bueno, él hablaba de un frente militar y de un frente cultural, y que ambos eran importantísimos para la actividad política. Como ya hemos visto, pues el MOVIR hace una interpretación, ¿sí?, de esas ideas de Mao Zedong, en el sentido que ellos, a diferencia de otros sectores maoístas en Colombia, creen que no están dadas las condiciones para la lucha armada, por tanto lo que hay es que hacer ese trabajo de base, y por eso el arte y la cultura cumplen un papel fundamental. Bien, entonces de ese tipo de oficios y prácticas y acompañamientos fue que nos ocupamos en esta investigación que la mencionábamos al principio. Y después de reconocer estas prácticas y documentarnos y construir el relato que estamos compartiendo ahora, organizamos una exposición, una curaduría que presentamos el año pasado en el espacio de Piedra, Tijera, Papel, acá en la localidad de Teusaquillo, gracias al apoyo de Juan Pablo Fajardo y por supuesto de la Universidad Javeriana, que fue quien financió toda la investigación. Ese es el afiche de la exposición que presentamos. Es una exposición con un título muy largo. Es Clemencia Lucena y los trabajadores del arte revolucionario, unidad y combate, arte, agitación y propaganda en el Frente Cultural del MOIR.
parece una novena, es el título más largo de la historia, pero creíamos que era necesario justamente para reconocer todos esos frentes, esos actores que hacían parte de los frentes culturales y también para reconocer nosotros mismos cómo era que nuestro punto de estudio original, que era Clemencia, se había ido reduciendo en la medida en que reconocíamos a otros pintores, a otros trabajadores del arte revolucionario y a otras prácticas. Entonces decidimos reconstruir buena parte de esos materiales y la exposición estuvo acompañada de una serie de actividades, de retretas, de tertulias musicales y debates, como podría haber sucedido en el ambiente del Frente Cultural. Vamos a ver ahora unas imágenes del espacio donde se montó la exposición. Bueno, esto es como parte del trabajo de producción de las piezas. Como las piezas no las encontramos, lo que encontramos fue documentación fotográfica. Pues como nosotros queríamos hacer una exposición, decidimos hacer una reproducción a escala, interpretando la escala, interpretando... Creo que eso fue la voz. ¿Sí? No, está bien, se escucha, no hay problema. Interpretando los colores, por ejemplo, porque muchas de las fotografías que acabamos de ver y del archivo eran en blanco y negro. Y entonces hicimos esta exposición que estaba señalando Camilo en un espacio acá en el barrio Santa Teresita de Bogotá, como socialización y para que la gente pudiera empezar a comprender todo esto que les hemos contado anteriormente. Y sobre todo que tuvieran, como que tuviéramos la posibilidad de experimentar la escala, la dimensión y nosotros mismos como reproductores, como recreadores de estas piezas, comprender también la manera en que estas piezas se producían, ¿no? Cómo eran hechas, en qué técnicas. Entonces, acá, por ejemplo, a la izquierda estamos viendo los dacibados, las impresiones de dacibados, las hicimos a escala, también las analizamos y las interpretamos digitalmente y con eso hicimos unas matrices para hacer unas impresiones tipográficas en relámpago que nos prestó o nos alquiló su taller, que es un taller, bueno, es un espacio acá también en el barrio. Armamos un frente de trabajo para poder hacer todo eso, más o menos grande. Entonces trabajamos en equipo para poder reconstruir estas imágenes, estas piezas que por supuesto eran imposibles de localizar. Entonces, pues es el momento de mandarle un saludo a Taira Rueda, a Alejandra Bonilla, a Nicola Arango, que participaron en ese equipo de producción. Y a muchos que se nos olvidan en este momento. Esta es, sí, por ejemplo, aquí está el Dacibao de Lea Tribuna Roja, periódico del Moir, que reproducimos a escala. Está la pintura que también habíamos mostrado en fotografías. Y están varias piezas que hicimos en pintura, hicimos un cartel de Marx, nos tocó hacer también la interpretación. Después de la exposición, algunos moiristas nos mostraron los carteles originales. Ahí ustedes reconocerán ese cartel de Marx que lo habíamos visto antes en la documentación blanco y negro, entonces fue charlar un poco y sacar conclusiones sobre qué tintas tenía y después irnos de nuevo al taller de serigrafía para volverlo a ejecutar. Entonces ahí fue muy valioso el apoyo del Marrano de Barro, de Mabel, Taira y Pablo. Y no sé, ¿ya explicamos esta parte? Bueno, la imagen de la izquierda es un sonoviso, que era como el videobeam de la época, era análogo, entonces este es un proyector de diapositivas análogo, que tiene sonido y pues para la exposición reproducimos varios de los documentos que ustedes vieron en diapositivas, las digitalizamos, las logramos reproducir o reimprimir y la gente podía ver varios del material que acabamos de ver en la presentación en ese proyector con un discurso de Clemencia Lucena. Las personas que tengan más de 40 años de pronto recordarán el uso de los sonovisos en el campo de la educación popular, para divulgar mecanismos de organización social,
y otro tipo de temas ligados a la educación popular. Entonces, muchas de las fotografías que hemos mostrado, se han dado cuenta, son muy precarias, pero fueron la forma que tuvimos de conocer esa producción. Y como les decíamos hace un rato, ubicar esas piezas era prácticamente imposible, entonces justamente eso fue lo que nos impulsó a resolver ese Dacibao como un dispositivo muy propio de aquella época para visualizar eso que solo conocimos en diapositivas. Entonces, lo que estaba diciendo María Sol, como que nos tomamos el trabajo de identificar lo que habíamos logrado encontrar y volverlo a producir como diapositiva, que eso fue pues todo un rollo poderlo imprimir en tecnologías digitales hoy en día. Esto que están viendo es justamente los contactos que hicimos digitalmente para poder hacer las diapositivas del Sonoviso, y ahí ustedes reconocen muchas de las imágenes que hemos estado viendo hoy en esta presentación. Lo que sonaba de fondo, que María Sol menciona, es justamente un discurso de Clemencia Lucena que se llamaba Arte y Problema Agrario. A veces arriba ven la diapositiva de presentación, donde pudimos traer al presente la voz de Clemencia Lucena gracias a la caracterización de una compañera que también queremos saludar, que nos ayudó en ese ejercicio de escenificación, que se llama Victoria Lucena. Bien, acá está en sala, en una salita, el Dacibao de Mao Zedong. Como una interpretación que hicimos con un Dacibao original que un querido amigo curador nos regaló, de esos Dacibaos que circulaban por toda América Latina en los años 70. Y esta es una vista, esta es Victoria Lucena en su papel de Clemencia Lucena, en una de estas actividades o tertulias con público en piedra, tijera y papel, piedra, tijera, papel. Bueno, donde hicimos la exposición, y esta es la entrada a la exposición que hicimos la inauguramos el 19 de julio del año pasado. Listo, Nicolás. Bueno, muchas gracias por ese descubrimiento fabuloso y digamos atípico en los tiempos de hoy. Ya hay algunos comentarios que quiero leer para que podamos intercambiar, pero me gustaría comenzar por una observación, a ver qué piensan ustedes. Pues me sorprende que en la obra de Clemencia Lucena, pues yo estudié en la Nacional y conocí muy de cerca los frescos de origen maoísta, donde siempre los campesinos están bravos y hay una representación muy extraña del pueblo, ¿no? Y cuando uno ve los cuadros de Clemencia, de hecho son cuadros, dice óleo sobre tela, que me llamó mucho la atención eso. Y hay algo como muy particular, ¿no? Que no es tan homogéneo como otros acercamientos, ¿no? Entonces uno reconoce en esto una obra. Y entonces esa pregunta sobre estas son obras que se hacen para circular de manera pública, en la que la noción del autor tiene que desaparecer, en que hay un equipo, y sin embargo en ese equipo siguen habiendo particularidades. Esa es como una pregunta, no sé qué piensan ustedes al respecto de eso, ¿no? ¿Cómo el artista quiere dejar de ser el artista pequeño burgués, pero igual sigue siendo un artista? Hace poquito, en estos días, estábamos escribiendo justamente sobre eso, porque les decíamos que el MOIR se definía maoísta, pero en lo único en lo que no era maoísta era en considerar la toma del poder a través de la lucha armada. O sea, como que esa faceta de la combinación de las formas de lucha se escapa intencionalmente de las tácticas políticas del MOIR, no les interesa. Pero en el terreno del arte pareciera que si hubiera una combinación de formas de lucha, pensamos, como que en el terreno del arte hay una cosa que nos parece muy interesante, y es que el Frente Cultural del MOIR y los trabajadores revolucionarios decidieron participar de todos los campos del arte posible y generar todos los campos de participación y circulación que el trabajo del partido debajo de la orientación maoísta exigía. Entonces, claro, había pinturas
originales en óleo sobre lienzo que participaron en espacios propios del arte, en galerías, museos, salones nacionales, etc., pero al mismo tiempo esas pinturas se resolvían, se reproducían por millares en los bonos pro revolución que vimos en un momento dado, pero al mismo tiempo estaban haciéndose las pancartas para la calle y al mismo tiempo se estaba vinculando a los obreros en la realización de las pancartas. Entonces era como no descartar ningún escenario de circulación de estas prácticas visuales y culturales. Sí, un poquito en estos días hemos estado revisando la investigación porque estamos escribiendo un artículo para publicar en una revista y pensábamos en eso y pensábamos que como que los moviristas en lo que nosotros investigamos estaban pensando en distintas formas de lucha cultural, ¿sí? Entonces, así como hay que copar los museos o los salones nacionales de arte o el Museo de Arte Moderno con una exposición que se llamó Arte y Política, también hay que hacer ese otro trabajo de base popular, ¿sí? Es decir, como que ellos, aunque ellos en realidad o por lo menos cuando Clemencia Lucena habla del arte de salón, de los salones o digamos de eso que llamamos del campo especializado del arte, ella en todo caso espera que el público de eso sean los campesinos y los obreros, ¿no? Ya como que porque en realidad si se sigue correctamente la línea maoísta, ese es el objetivo, ese es el público, ese es el sujeto de estudio de los intelectuales y los artistas que deben estudiar y comprender al campesino, al estudiante, a las clases populares, al sujeto histórico de la revolución, identificarse con ellos, abandonar su privilegio como artista y como intelectual, como pequeño burgués, y dirigir el arte a esas masas. Y por eso es que el arte, no tanto el de Clemencia Lucena, sino el de todos sus compañeros y el de las prácticas que vimos, es un poco, digamos, naif, ¿sí? O primitivista y no pretende seguir las normas académicas o cierto, digamos, gusto del realismo, sino es como un realismo muy popular, porque ese es el objetivo del arte de ellos. Entonces, claro, hay un montón de contradicciones y si lo vemos, pues, históricamente, pues, sabemos que los moviristas, pues, son considerados unos, ¿no? Un partido de izquierda, pues donde militan muchos privilegiados, pero como en todos los partidos, ¿no? En el Partido Comunista también, ¿no? Había una pequeña burguesía participando y dirigiendo el Partido Comunista, y pues ni qué decir de los trotskistas. Del PCML, sí, era otra cosa. Hay otro aspecto que tal vez me gustaría que abordaran, es que leí que Clemencia Lucena era considerada una artista feminista y bueno, en este espacio de discusión que es una lucha de clases, política, no había tampoco mucho lugar para esa discusión sobre el género, sobre eso. ¿Cómo lo sienten ustedes? Porque igual veo las representaciones de ella, por ejemplo, la que pusimos, están los hombres de un lado y las mujeres cocinando para que ellos vayan a la huelga. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues esa fue una reflexión a la que nos invitaron unas amigas de una revista feminista que se llama Revista Ozal. Ahí va el saludo a Mónica Erazo y a Andrea Barragán ahora. Y ellas, bueno, como que querían que hiciéramos una lectura de Lucena en clave feminista. Y pues podríamos decir que Lucena, como muchas artistas que pueden abordar temas feministas o situaciones feministas, no se consideró una artista feminista. Lo que consideramos en esa, digamos, indagación es que Lucena, en su primera etapa antes de militar en el MOIR, sí tiene una lectura de género crítica desde la apropiación que ella hace de fotografías de reinas de belleza y de damas de la alta sociedad que son noticias de prensa. Entonces, como una lectura que habíamos hecho hace muchos años, es que como que Lucena entendía el papel de la imagen y
su capacidad de vehicular cierto contenido y su capacidad de interpelar subjetivamente a los humanos, ¿sí? A los ciudadanos, de comportar a la gente, ¿sí? De alguna manera, de comportar a las mujeres a través de las páginas femeninas, de comportar a las mujeres a partir de las noticias de las reinas del Reinado Nacional de la Belleza. Como que ella comprendía eso antes de militar en el MOIR, y cuando ella se encuentra con el MOIR, años 70, años 71, ella lo que hace es empezar a hacer lo que veía que hace la prensa. Sí, o sea, es decir, comprender que la imagen, y seguramente también con su estudio del foro de Yenani y demás, de comprender y de asumir con sus amigos moiristas que el arte es una manera de formar políticamente, de vehicular contenidos, de comprender pues nuestro mundo y de lograr, sí, lo que decíamos hace un rato, que la gente aprendiera a votar. ¿Por qué votamos? ¿Para qué votamos? ¿Por qué es importante votar? Y cómo el voto, ¿cierto? Es una acción de poder que tenemos los ciudadanos para lograr que llegue gente menos mala a gobernarnos, ¿sí? Entonces, ella, yo creo que también en ese estudio que hacíamos de Lucena en clave feminista, pues lo que entendimos también desde la historia de las izquierdas es que los partidos de izquierda hasta los años 70 todavía eran unos partidos pues que no habían incorporado todas esas perspectivas críticas, posmarxistas, ¿sí? Feministas, en torno a, ¿sí? a todos esos andamiajes patriarcales, sexistas, y para los partidos políticos, muchos partidos políticos hasta esos años, y en Colombia en particular, no jugaba un papel importante la liberación de la mujer, a pesar de que Lucena, si bien desde el arte es lo que de alguna manera pues sí, o concluimos, y uno puede concluir viendo su producción, no es central la liberación femenina en su arte moirista. En todo caso, los discursos de ella, sí, ella habla de la importancia de las mujeres y de la liberación femenina, y por eso también hay un trabajo que hicieron unas amigas, colegas, el año pasado para el Salón Nacional de Artistas, que era justamente sobre eso, sobre una frase de Clemencia Lucena, donde se expresa, yo no me acuerdo de la frase, pero es una frase donde no puede haber revolución si no hay también, ¿no? una revolución feminista. ¿Sí? La revolución no lo dice en esos términos, no me sé la frase ahora, pero Lucena discursivamente sí hablaba de eso. ¿Sí? Ahora voy a leerles los comentarios y las preguntas desde los saludos, creo que es importante. Hola, qué gusto verlos, dice Catalina. Nadia también los saluda. Guillermo Vargas los saluda. Hay muchos saludos. Y la primera pregunta es de Jomax Abotos. Mi pregunta para luego es la relación del MOIR y la UPTC de Tunja en los 70. ¿Qué saben al respecto? No mucho, no mucho. Sabemos que la UPTC en Tunja, para quien no reconoce la sigla, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que tiene su sede en Tunja, pues fue en el buen sentido, un caldo de cultivo de movimientos políticos. Sabemos que también tuvo buena presencia el Partido Comunista y la JUCO, pero no sabemos, no lo hemos revisado con precisión si había, digamos, una presencia preponderante del MOIR o de la JUPA, que era la organización juvenil del MOIR. No lo tenemos claro, es un buen punto para revisar en algún momento, pero no lo conocemos por ahora. Bueno, después está, espero no pasarme nadie, Ana Karina, que los saluda también, Cristian Samuel Peña, Lucho NH los felicita,
Guillermo Vargas Quisomboni dice, me gustó que hayan mencionado un evento de socialización que suponemos usaba en oposición a una exposición. ¿Cuán lejos se distinguía el trabajo de socializar y el de exponer? Estaba leyendo ese comentario justamente como, hola Guillermo, que hace rato no charlamos. Sí, como que hayamos estado utilizando más el término socialización que exposición. No tenemos claro en este momento, yo creo, si ese término socialización es un término histórico, es decir, no recuerdo en este momento si los trabajadores del arte revolucionario se referían a sus actos de circulación de las prácticas artísticas y culturales como socializaciones, o si más bien es que nosotros dos, por el ejercicio de contextualización en esos términos, como transponer trabajadores del arte revolucionario a artistas, prefiramos hablar de socialización. Creo que es más lo segundo, como que si entendemos esa transición de trabajadores del arte revolucionario en vez de artistas, pues deberíamos nombrar de otra manera los actos de circulación, no como exposición, función y demás. No sé si se refería a que yo usé ese término para hablar de la exposición, ¿sí? No ¿Sí? sé, bueno, seguramente. No, también porque un poco estamos moldeados por el lenguaje de la investigación-creación en el ámbito universitario, y una exposición es un resultado para la socialización de una investigación, y así lo planteamos. Pero sí, pues porque para nosotros la exposición tiene sentido o la curaduría tiene sentido si es un acto social. O sea, si hay público, si hay con quién conversar, si hay con quién discutir, dialogar, comprender, porque, por ejemplo, también para nosotros las exposiciones son muy importantes, porque las exposiciones nos permiten, o sea, siempre que uno hace una exposición para socializar un estado de la investigación, siempre nos encontramos con personas, testigos, testimonios, gente que milita, por ejemplo, en el MOIR, que fue a la exposición, que vivió en esa época y que nos aporta también información, ¿sí? Y también nosotros les contamos lo que nosotros encontramos. Entonces, sí es un espacio de socialización, ¿sí? Si no hay socialización, pues no existió la exposición. No existe la investigación. Que un poco por eso también era que habíamos durante la exposición programado esa serie de eventos que mencionábamos en algún momento dado. Quería meter la cucharada antes de devolverle la palabra a Nicolás sobre la pieza a la que se refería María Sol, que retoma las palabras de Clemencia Lucena en el pasado Salón Nacional de Artistas. Es una instalación de Ana Karina Moreno, Mónica Erazo y Ana María Villate, que justamente cita un segmento de un discurso de Clemencia que dice: no puede asumirse la emancipación femenina como una empresa aislada de la emancipación social, ni tampoco como una tarea exclusiva de las mujeres. Entonces, claro, esa cita que ellas hacen creo que cristaliza o agudiza el enfoque de mujer que pueden tener algunos discursos de Clemencia. Y pues entonces es la oportunidad para saludar a Ana Karina, a Mónica y a Ana. Esto parece un concierto lleno de saludos. Ahora sí, Nicolás. Sí, iba a leer el siguiente comentario de Jorge Sarmiento. En términos de categorías, ¿qué tanto esa negación del arte burgués los llevó a la simple publicidad política? Negación del arte burgués a la simple publicidad política. Pero es que yo creo que si Jorge nos escuchó ahorita que estamos hablando de las distintas formas de lucha cultural y artística del MOIR, ellos, yo creo que a la final, claro, o sea, eso contradeciría, y pues Mao se revolcaría en su tumba de ver que unos maoístas en Colombia pues hacen obra que circula en los salones nacionales de artistas de los años 70, o participan en una exposición del Museo de Arte Moderno de Bogotá que se llamó Arte y Política, y en la cual los moiristas no solo fueron los participantes más importantes y protagonistas, sino los gestores más importantes de esa exposición, pero al mismo tiempo están haciendo todo ese trabajo
de base, ¿sí? Porque varios de los pintores, ¿sí? De los pintores moiristas con los que nosotros nos hemos entrevistado, nos hablan de toda esa política en la que ellos participaron y que tenían el Moir, que se llamó los pies descalzos, por ejemplo. Entonces, cómo ellos se iban, una señora, Elvira Cantillo, ¿sí? Por ejemplo, nos contaba cómo ella se fue de pies, en el programa de pies descalzos, es un programa donde ellos abandonan su vida de privilegio burgués en la ciudad y se van a un pueblo a vivir, a hacer trabajo de militancia política. ¿Sí? Entonces, fíjense que es no solo hacer arte para los salones, no solo hacer todos estos dasivados que vimos en la presentación, sino además por decisión personal y también, obviamente, siguiendo obedientemente a las líneas del partido, irse a hacer y ser protagonista o partícipe del programa de pies descalzos. Entonces, hay un montón de complejidades que no, pues no sé si responden a lo que están preguntando Jorge. Pero es una buena pregunta la de Jorge para debatir, para discutir y que se ha planteado muchas veces y no deja de, digamos, de abrir diálogos. Justamente Alejandro Gamboa en su libro sobre el taller 4 Rojo, en el último capítulo, para el que quiera profundizar ese asunto, acoge ese tema. Entonces un saludo para Alejandro también, cuando justamente contrasta las prácticas de la vanguardia política y de la vanguardia artística y cómo digamos, el trabajo de un artista militante en un movimiento, partido político, debía privilegiar el trabajo político sobre el artístico, al punto de que algunos artistas que trabajaban con esa convicción debían estar dispuestos a sumarse al trabajo político enteramente. En el caso del Moir, ese enteramente lo tenemos que entender como el descalzarse, que es lo que María Sol estaba señalando. Entonces, como el trabajador del arte revolucionario, al momento de descalzarse, sí va a ser un acompañamiento total y frontal de las bases sociales, en entornos rurales especialmente, pero de cualquier manera el trabajo artístico no era olvidado, sino que justamente era trasladado a esas bases sociales en el ejercicio de descalzarse. Sí, entonces, claro, queda la pregunta sobre si ese trabajo artístico era sola propaganda o era una práctica cultural con la capacidad de movilizar políticamente a la base social. Sí, hay una pregunta de Lucho NH. ¿Cómo funciona la circulación y la censura de las obras de los artistas del Moir? ¿No puedes repetirla, por favor? ¿Cómo funcionaba la circulación y la censura de las obras de los artistas del Moir? ¿La censura? Me imagino, sí. La circulación. Bueno, pues si son de las obras de arte únicas, pues ellos eran muy comprometidos en participar en los salones nacionales de artistas. Por ejemplo, en el del año 72, incluso hubo como una sección en el Salón Oficial de Arte y Política y ahí participaron varios de ellos. Y pues, no sé, no conozco o no tengo en la cabeza en este momento historias de censura del Moir. O sea, como obras que hayan sido rechazadas o que hayan sido... Esa es la pregunta. ¿Había censura? Esa es. Y censura, Lucho, ¿nos puedes decir de qué tipo de censura? ¿Censura estatal, censura artística, censura de las instituciones? No conozco, no recuerdo que hay. O sea, lo que pasa es que en esa época, por lo menos entre el 70 hasta el 78, calculo yo, hasta la llegada de Julio César Turbay Ayala. Censura estatal, institucional, dice. Perdón. Bien. Lo que había, en todo caso, en Colombia era un intenso debate político, no solo entre izquierda y derecha, sino entre todos los sectores de izquierdas,
y eso no, y eso sucedía también en el arte. O sea, habían debates siempre, por ejemplo, en este libro de Teatro Camaradas, esta chica habla, Mayra habla de los debates que había entre los estudiantes de teatro que iban al Festival de Teatro de Manizales y los debates ideológicos entre, por ejemplo, la confrontación entre moiristas y los comunistas, los del teatro, de los del nuevo teatro. Entonces lo que sí hay es como un debate muy fuerte entre las izquierdas, pero eso todo se va a empezar a, sí, yo diría que más que censura, lo que va a empezar es como una automoderación, sobre todo cuando llega el Estatuto de Seguridad, ¿sí? Y eso también de eso, pues varios investigadores han mencionado, han hablado de eso. Por ejemplo, María Mercedes Herrera en su libro sobre arte conceptual en Colombia lo menciona. Y pues de eso sí lo conocemos, o sea, los artistas empezaron a cuidarse y en ese sentido a moderarse y sí, a moderarse en todos los sentidos, en términos de lo que hacían, en términos de lo que tenían en sus casas. Pensemos en los allanamientos que se hacían con el Estatuto de Seguridad. Entonces, eso es lo que yo creo que pasa, más una autocensura. Y también, no sé, como que sintetizando esta explicación que María Sol da, que contextualiza muy bien, de pronto al interior de los campos del arte, museos, teatros, festivales, de pronto no hubo una censura directa, pero respecto al rol de las prácticas artísticas en los procesos y movilizaciones políticas, quizás sí. En las entrevistas que hicimos encontramos varios testimonios donde el rol del teatro, donde el rol de la música fue censurado e incluso reprimido en los procesos de huelga o de concentración. ¿Sí? Entonces, como que es interesante porque como que el arte, el campo del arte no tenía mayor ejercicio de censura al parecer, pero el campo del ejercicio político donde participaba el arte sí. Sí, hay un comentario de Luis Arnaldo Rincón, mi papá, que pues estuvo militando en esa época, tal vez nos ayuda un poquito, lo va a leer, es algo largo, pero pues voy a tratar de leerlo. Abrazos amigos, los felicito por su investigación tan importante, pero quiero dejar algunas reflexiones que podrían aportar muy puntual. Es cierto que su investigación es sobre el MOIR y esa es la línea, pero siento que debería contextualizarse porque fue una época, por así decirlo, turbulenta, aún sin debatir en profundidad y serenamente, sin apasionamientos, sectarismos y tomas de posición a priori. Sobre todo que es una organización que está vigente y podría caer en su apología para esclarecer la verdad. En esta época, el 1 de mayo era una fiesta, manifestación, entre comillas, que predominantemente estaba marcada por el PC y los sindicatos. El MOIR intentó varias veces hacer su manifestación aparte y al final se unió transitoriamente en la celebración al PC. A ellos se unieron por los laditos los trotskistas, los socialistas y casi toda la izquierda, comprendidas las nacientes guerrillas. Una parte del ELN, el partido ML y su guerrilla se desprendió del liberalismo de López Michelsen, y los grupos maoístas con sus chapolas y manifestaciones. La historia del MOIR viene de un desprendimiento de las FUAR, primer bloque o frente de personalidades. Allí estaba el yerno de Gaitán y otros dirigentes, así como grupos y tendencias de ese momento. Todos los grupos tenían lo que llamaban un frente cultural y artístico. La historia es tan larga que dejo ahí y los felicito, pero creo que esta época debería contextualizarse, ya que fue intensa, como rica en avances y retrocesos y estuvo marcada por el llamado vanguardismo, donde cada grupo o organización quería demostrar cómo fuera que era la cabeza de la revolución y o sea la vanguardia. Y el 1 de mayo al sacar la gente a la calle se quería demostrar eso. Un abrazo cordial y fraternal. Ese muy es bien. Un abrazo a Alejandro, un saludo y claro, Alejandro tiene razón, en ese momento las diferentes manifestaciones de la izquierda tuvieron su forma de comprender el rol de las prácticas artísticas y culturales, unos de manera más explícita y dirigida, otros de una manera un poquito más autónoma para los artistas. Dentro de las investigaciones que hemos realizado, en efecto, nos hemos dado cuenta que el término frente cultural se utiliza en varios
movimientos y partidos, no solo en Colombia, sino en varios lugares de Latinoamérica, en Argentina, en Chile. Encontramos que es particularmente vinculado, en el caso de Argentina y Chile, a movimientos de nueva democracia, y eso nos permite comprender cierta sintonía con la manera en que el MOIR usa persistentemente ese concepto de frente cultural, que no lo encontramos hasta donde lo hemos revisado en otros movimientos. Se nombra tangencialmente, pero el MOIR como que sí lo nombra constantemente y vuelve a salir en la memoria de sus militantes o exmilitantes, como no en la memoria de militantes de otros partidos y sectores que hemos mencionado, que hemos abordado. Bueno, yo tal vez una cosita sobre lo que dice Alejandro. Gracias, Alejandro, por tu comentario, tu aporte. Sí, digamos que cuando nosotros hacemos la exposición y otra socialización como esta, claro, mucha gente se debe preguntar si somos moiristas. No lo somos todavía. Y si nos interesa el debate sobre, pues porque lo que dice Alejandro es cierto. El MOIR sigue vigente, pues es uno de los partidos de izquierda que pues sigue siendo importante y claro, y juega un papel muy importante en la política hoy, pero digamos que lo que nos interesa es recuperar como esta historia, que es una historia que muchos no conocen, porque muchas personas no se preguntan sobre la relación arte y política, cómo los artistas se han vinculado a proyectos políticos, partidarios o no, y nos parece que hay un problema de sonido de nuevo. No sé si... ¿Aló? ¿Mejor? A ver, ¿vuelven? Entonces, ya. ¿En qué iba? Como que lo que nos interesa es como que este capítulo lo conozcamos, no para hacer apología, que claro, pues nosotros nos entusiasmamos porque en todo caso uno cuando toma un objeto de estudio uno termina entusiasmándose por muchas razones, pero sí nos parece clave, digamos, como ese comentario de Alejandro, como de que lo debatamos, de que pensemos también. Sí, o sea, hoy el MOIR es otra cosa distinta a los años 70, ha cambiado, sus estrategias incluso con respecto al Frente Cultural son diferentes, creo yo, a pesar de que hay gente vinculada y personas también cercanas que nos han ayudado mucho en este proceso para recuperar toda esa historia. Pero sí vale la pena como abrir como esa discusión sobre sobre la táctica, la estrategia, la manera en que eso sucedió hace 40 años y las maneras en que hoy podemos, ¿cómo se dice? Se me olvida el verbo. Sí, como traerlo al presente. ¿Cómo podemos esto traerlo al presente? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve pensar esto en el presente? Hay otras dos intervenciones ahí. Sí, pues tal vez para acabar, pues que dice Ana María Montenegro Jaramillo: hola queridos, mil gracias, tremendo. ¿Van a continuar esa investigación? Sí, ¿por dónde continúa? Pues estamos escribiendo un artículo y la idea es escribir un libro. Pero, o sea, creo que ya tenemos bastante material para hacer, digamos que para esto trasladarlo a ese otro resultado de socialización que será un artículo en primera instancia y un libro. Y hay una faceta de la exposición que hicimos el año pasado que pensábamos poner en marcha este año, como tras la escritura de lo que estamos haciendo, y es, por un lado, la circulación de la exposición. Queremos llevar la exposición a otros lugares. Había una tentativa este año de llevarla a Cali, pero se nos atravesó el COVID, que nos permite reunirnos ahora por acá. Y la otra faceta era materializar una serie de prácticas culturales que íbamos a involucrar en la exposición y no se pudieron involucrar, y que tienen que ver con el teatro, la tertulia musical, la puesta en escena, el sketch teatral. Entonces, como que lo que sigue es materializar esas piezas. Sí. Bueno, pues yo me imagino que hay muchas preguntas porque es un tema, como tú decías, María Sol, como hoy resuena de otra manera en nuestras cabezas porque no
no tenemos la calle para manifestar. Tal vez acabemos con esta pregunta, que es la pregunta de Jorge Sarmiento. Bien por la respuesta hacia el arte y la vida, gracias. Sin embargo, la pregunta sobre la publicidad política iba también hacia esa capacidad del arte de hacer preguntas abiertas sin caer en resaltar posiciones fijas. ¿Qué tanto esa unilateralidad de este arte político desactiva las posibilidades de hacer pensar más que querer fijar una ideología? Es bien compleja esa pregunta porque digamos que quien tendría la autoridad moral para responderlo, pienso que son los artistas militantes del MOIR, los trabajadores del arte revolucionario. No, pero sí entiendo. Y un poco pienso, ya mi opinión, no la posición de los trabajadores del arte revolucionario, es que pues esa era la apuesta de este sector político, esa era la apuesta del MOIR, ¿sí? Descargar en las prácticas artísticas y culturales unas posibilidades de construcción política e ideológica de los sujetos que hacían parte del movimiento. Sí, pues me parece una pregunta muy inteligente, porque justamente eso es como lo que nos preguntamos hoy, como que uno ve, pues sí, ese arte y le parece, en efecto, cuando yo incluso veía las obras de Lucena la primera vez que la conocí, pues me parecía que el mensaje era como muy directo, ¿sí? Como que no te da lugar a dudar. Pero esa era la línea, digamos, ideológica que asume el MOIR, interpretando el foro de Yenan, interpretando qué deben hacer los intelectuales y los artistas para ese frente cultural, para la formación de las bases populares, y esa es la línea maoísta, y es una, digamos, ahí en ese sentido sí creo que el MOIR en esos años interpretó muy correctamente esas orientaciones de Mao, y no sé, si no sé, porque de pronto, ¿qué otros artistas maoístas en América Latina conocemos? Creo que quien nos ha aportado mucho sobre ese campo es Ana Longoni, con sus investigaciones que lleva haciendo muchos años, y en particular un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, Arte y Vanguardias, bueno, uno que es sobre Argentina, y donde hay un capítulo dedicado a los frentes culturales y a los artistas maoístas. Y algunos de esos artistas fueron, digamos, mutando y cambiando y militando en distintos partidos y haciéndose preguntas, claro, más como desde el arte y más como sujetos que digamos que siguiendo, no sé, al partido, ¿sí? Y creyendo, digamos, y estar, digamos, convencidos de esa línea y de esa forma, sí, partidaria. Entonces, chévere esa pregunta que haces, Jorge, porque también nos permite pensar sobre eso y escribir sobre eso en nuestros textos que estamos trabajando. Gracias, Jorge. Bueno, pues es un tema que está abierto a muchas interpretaciones y pues es muy rico. Lo que se puede hacer es que igual esta página queda en el ornitorrinco y se pueden seguir intercambiando comentarios, añadir elementos nuevos, todo eso los invito a hacerlo, porque sé que levantamos una parte importante de la historia militante y artística del país. Entonces, quería agradecerlos a ustedes dos, Camilo y María Sol, por ese aporte tan valioso y tan necesario hoy y en estos días también. Muchas gracias. Vale, Nicolás, a ti gracias también por este espacio que nos estás brindando. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues que celebren el 1 de mayo. Feliz día para todos los trabajadores y los que buscan trabajo. Sí. Hasta luego, que estén bien todos. Vale.